Hola a todos los estudiantes de Química Analítica Cualitativa. En esta ocasión continuaremos estudiando la unidad Equilibrio de iones complejos y sustancias anfóteras. Y continuamos con el tema de equilibrio de iones complejos. En esta ocasión veremos la nomenclatura de este tipo de compuestos. En primer lugar, se nombraba según el descubridor del compuesto al inicio. Entonces se le ponía el nombre de quien descubría el compuesto de complejo. Por ejemplo, está la sal de Reineke, la sal verde de Magnus, la sal de Edermann, la sal de Zeise, y estos son diferentes fórmulas complejas, el cual recibía el nombre del descubridor. Posteriormente, se utilizaba que se le colocaba el nombre según el color del compuesto, ya que los iones complejos tienen la característica que son coloreados. Por ejemplo, el cloruro de hexaaminocobalto, que es amarillo, al inicio se le denominaba como cloruro lúteo-cobáltico. También, si era púrpura, purpúreo cobáltico. Si era verde, parceo cobáltico, y así sucesivamente. A los compuestos se les denominaba según el nombre. También se optó por denominarlo según el número de moléculas de amoníaco. Una de las limitantes de este era que no todas las moléculas, luego de que siguieron descubriendo este tipo de compuestos, podían formarse con amoníaco. Entonces, es por eso que en la actualidad se llegó al acuerdo que se nombren mediante la UPAC. Y esta es la forma actual de cómo se nombra este tipo de compuesto. Vamos a ir viendo cada uno de los parámetros para poderlos nombrar, pero hay ciertos contenidos que son importantes. Los nombres de los ligandos se listan antes de los nombres de los átomos centrales. Esto es muy importante. Los nombres de los ligandos, los cuales se unen al metal, se listan antes de este metal. Número 2. No se dejan espacios entre las partes del nombre que se refiere a la misma entidad de coordinación. Entonces acá no se utilizan espacios para poder nombrar los iones complejos, pero es de la misma entidad de coordinación. O sea, el ion complejo se nombra sin espacio. Número 3. Los nombres de los ligandos se enumeran en orden alfabético y los prefijos multiplicativos que indican el número de ligandos no se toman en cuenta para determinar ese orden. Entonces, para poder nombrar los iones complejos, los ligandos se nombran en orden alfabético y no se toman en cuenta el número de ligandos que contiene. Y por último, no se recomienda el uso de abreviaturas en el nombre. De esto hay ciertas excepciones. Si los nombres son demasiado largos, se pueden abreviar, pero no es recomendable. Lo ideal es colocarlo completamente. Por ejemplo, tenemos como vemos, para poderlo nombrar, es el cloruro de pentaamino clorocobalto. Acá podemos ver ciertas cosas de lo que anteriormente vimos en la lámina. Dice que no se utilizan espacios para poder nombrar este tipo de compuestos. Entonces, por eso, donde dice pentaamino clorocobalto 3, no contiene espacios. Lo otro es que los ligandos se nombran por orden alfabético. Por ejemplo, tengo el ligando amino y tengo el ligando cloro. Por orden alfabético va primero el amino. Aunque contenga pentaamino, no se
toma en cuenta el penta, el 5, sino que solo se toma en cuenta el amino, luego sigue cloro y después va el metal. Entonces, eso es muy importante para poder nombrar este tipo de compuestos. Luego, el orden en que se escriben los iones. Por ejemplo, tenemos, como siempre, el cloruro de sodio. Primero se nombra el anión y posteriormente el catión. Acá tenemos que el anión es el cloruro y el catión es el sodio. Por eso se dice cloruro de sodio. Primero el anión y luego el catión. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que este ya es un nombre abreviado, que sería el sulfato de dihidrógeno. Entonces, en este caso, el sulfato es el anión y el dihidrógeno es el catión. Por eso se nombra primero el anión y luego el catión. Ahora, con los iones complejos, tenemos el nitrato, que la parte que está entre paréntesis es el anión, y el compuesto de coordinación, que es lo que está entre corchete, que en sí es el complejo, es el catión. Entonces se nombra nitrato de hexaaminocromo 3, que ahí está la fórmula, solamente del catión. Y por ejemplo, en este caso, tenemos el hexacloroplatinato 2, que sería el anión, que es la parte del compuesto de coordinación, y tenemos el potasio como catión. Por eso se nombra primero el anión y luego el catión. Hexacloroplatinato 2 de potasio. Entonces, el orden en que se escriben los iones es el que siempre se utiliza. Primero el anión y luego el catión. Número 2. El número de ligandos en un compuesto de coordinación. Hay dos tipos de prefijos multiplicativos disponibles para indicar el número de cada tipo de ligando dentro del nombre del compuesto de coordinación. Los primeros son los prefijos que se utilizan con los nombres de ligandos simples, que sería di, tri, etc. Y estos no requieren paréntesis. Los prefijos bis, tris, tetraquis, etc. se utilizan con los nombres de ligandos complejos y para evitar ambigüedades. Los paréntesis deben colocarse alrededor del multiplicando, o sea, alrededor del ligando, no del prefijo. Veamos este ejemplo. Dos moléculas de amino. Como el ligando es un ligando simple, su nombre es un ligando simple, simplemente se le pone diamino, sin paréntesis. Para el caso de la difenilamina, si son dos moléculas, se le coloca bis. No se le puede colocar di porque tiende a ambigüedades. No se le puede poner difenilamina. Entonces se utiliza este prefijo, bis difenilamina. Y acá están algunos ejemplos de los prefijos. Por ejemplo, para 1 sería mono, pero no se coloca, sino que 2 en adelante. Sería para 2, número de ligando 2 sería di o bis. 3 sería tri o tris. 4 sería tetra o tetraquis. 5 penta o pentaquis. Y así sucesivamente. Estos son los prefijos multiplicativos que se utilizan para nombrar los ligandos. Como tercer punto, tenemos el nombre de los ligandos. Si son neutros o catiónicos, mantienen el nombre de su respectiva molécula. Y si son aniónicos, deben terminar en O. Y si terminan en ito o ato, mantienen también su nombre. Por ejemplo, la etilendiamina, que es neutra, mantiene su nombre. La trifenilfosfina también es neutra y mantiene su nombre. La hidracina, que es catiónica,
también mantendría su nombre. Y en el caso del cloro y el acetato, al ser aniónicos, terminan en O. Hay excepciones con los nombres de los ligandos. Por ejemplo, para el agua no se coloca agua, sino que se coloca acuo. Y el amoníaco se coloca amino. Estas son las dos excepciones para poder nombrar los ligandos. Veamos, el orden para escribir los ligandos. Ya vimos que es en orden alfabético. Vamos a tener este ejemplo. La parte catiónica de todo el compuesto de coordinación contiene el metal y los ligandos. Quiere decir que el catión, esto quiere decir que el catión es la parte de coordinación. Y este tiene el metal, que es una molécula de platino, y los ligandos serían 4 moléculas de amino, una de nitrito y una de cloro. Y el anión es una molécula de sulfato. Entonces, tenemos que una molécula de platino, luego se coloca el amino, las 4 moléculas por el orden alfabético, luego el cloro y luego el nitrito. Y por último, fuera del corchete, que es el anión, la parte aniónica de todo el compuesto, sería el sulfato. ¿Cómo se nombraría? Sulfato, porque primero se nombra el anión y luego el catión, que sería sulfato de tetra, amino, por los 4 aminos o amoníacos, cloro, ya que solo contiene uno, nitrito, porque también solo contiene uno, platino, y se le coloca 0, ya vamos a ver más adelante, la valencia del metal. Entonces, de esta forma, se puede nombrar estos compuestos según el orden alfabético. El otro ejemplo es la parte aniónica, sería una molécula de cromo con los ligandos, que son 4 moléculas de tiocianato y 2 de amina, y la parte catiónica es el amonio. Entonces, para el complejo se coloca primero, se escribe primero en orden alfabético el amino con sus 2 moléculas y luego el tiocianato. Y se escribe de esta fórmula. Primero la parte aniónica. Diamino, tetratiocianato, cromato 3 de amonio. Por último, la parte catiónica. Entonces, de esta forma se pueden escribir la fórmula de los iones complejos. Estos son algunos ejemplos y cómo se nombran de los ligandos monodentados. Por ejemplo, el flúor se dice fluoruro, el cloro se coloca como cloro, no como cloruro, el bromo tal cual como bromo, yodo, carbonato, hidrógeno carbonato, nitrato, sulfito, sulfato. Si es oxígeno se le coloca oxo. Si lleva el O2 sería peroxo, hidroxo, el ciano, etc. Entonces, estos son ejemplos de ligandos monodentados y su nombramiento. Luego también tenemos ligandos bidentados como la etilendiamina, el carbonato y el oxalato. Y están los ligandos polidentados, que es la etilendiamina, la glicina, que tiene 2, la dietanolamina, que tiene 3, y el EDTA, que es el ácido etilendiamín tetracético, que tiene 6 ligandos. Las terminaciones del metal. Si los complejos son aniónicos, si la parte de coordinación es aniónica, el metal termina en ato. Y si es catiónico o neutro, el metal no tiene ninguna terminación, se escribe tal cual. En el primer caso tenemos
calcio con 2 moléculas y dentro del compuesto de coordinación, el ion de coordinación, tenemos el hierro y 6 moléculas de cianuro. Entonces, podemos ver que es un ligando, un compuesto, perdón, aniónico. Entonces, el metal tendría que terminar en ato. Se le coloca hexa, ciano, ferrato, 2, que sería el número de oxidación, de calcio. Y en el siguiente ejemplo, ya que es un complejo catiónico, no tiene ninguna terminación y por eso se pone sulfato de hexaacuo hierro 2. Entonces, esto es muy importante que se pueda comprender, ya que si es un complejo aniónico, el metal termina en ato, y si es un compuesto catiónico o neutro, el nombre del metal no tiene terminación. Como vimos al inicio, en este caso, el platino se coloca como platinato, ya que es un compuesto aniónico. Y en el que tenemos arriba, que es cromo, como es un compuesto catiónico, la terminación del metal es la misma, así como cromo, no tiene ninguna terminación. Los estados de oxidación. Para estos, se coloca la valencia del metal entre paréntesis y en números romanos al final, como acabamos de ver en todos los ejemplos anteriores. En el caso de ser negativo, se le coloca el símbolo menos, el signo menos, luego del número entre paréntesis. Si la valencia es 0, se coloca entre paréntesis y con número arábigo. También ya vimos un ejemplo de este. Otra alternativa es colocar la valencia total del ion entre paréntesis y en número arábigo. O sea que en este último párrafo significa que se coloca la valencia total del ion complejo, no del metal, y se coloca en números arábigos. Veamos algún ejemplo. Tenemos el hierro unido, ligando con 6 moléculas de cianuro y el potasio. Entonces, como ya vimos, se nombra como hexacianoferrato 2 de potasio. ¿Por qué se le coloca el 2 del hierro? Ya que el hierro está trabajando con más 2. Como vemos, el cianuro trabaja con 1 menos, al multiplicarlo por 6 sería 6 menos. Luego el potasio tiene 4 positivo, al sumarlo a 6 menos da menos 2, y por lo tanto el hierro trabaja con más 2, para que toda la valencia de todo ese compuesto es 0. Entonces, es por eso que el hierro está trabajando con 2 y se le coloca en números romanos, entre paréntesis, seguido del metal, el 2. Y ahí está. La otra forma se dice que se le coloca con números arábigos, entre paréntesis, la carga total del ion complejo, o sea, de la parte de coordinación que está cargada. Entonces, en este caso, el hierro con el cianuro 6 tiene una carga de menos 4. Por lo tanto, se le llamaría hexacianoferrato 4 menos. El menos se le pone posterior al 4 de potasio. Entonces, en este ejemplo, que es el carbonilo con el cobalto y el sodio, se le llamaría tetracarbonil cobaltato 1 romano menos de sodio. Entonces el cobalto está trabajando con 1 menos. Luego, el tetracianuro niquelato 0 de potasio, en este caso se coloca el 0, y si es neutro, es bis-dimetilglioxima níquel 0.
Entonces, estos son algunos ejemplos de el número de oxidación y cómo poderlo colocar, ya sea con números romanos o con números arábigos. Si son números romanos, se utiliza la valencia o el número de oxidación del metal, y si es número arábigo, se le coloca la valencia o el número de oxidación de la parte del ion complejo. Y eso es todo por esta clase de nomenclatura. A la próxima clase vamos a ver ya el equilibrio de los iones complejos. Espero que estén bien, saludos y nos vemos en el próximo video.